Un hombre luego de tener un altercado va al cielo, donde tendrá que pasar por un examen para pasar a la siguiente vida. Coméntame si crees que pasarás el examen o tal vez te iría igual que en la escuela. Así que sin más, ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. Claro que sí. Es otro día normal en Los Ángeles y el ejecutivo de publicidad Daniel Miller está pasando por su 39º cumpleaños. Él conduce su auto nuevo que se había regalado a sí mismo, pero desafortunadamente su celebración no termina nada bien, ya que se distrae y termina chocando contra un autobús. Luego se despierta en un área similar al purgatorio, donde él y un grupo de personas estaba compuesto principalmente por ancianos, donde todos son subidos en 3 vías y enviados a ayuda a Mansieri, que parece la mitad occidental de los Estados Unidos. En esta ciudad estarán varados durante 5 días. Hay demasiadas actividades para disfrutar y todas ellas son gratis. Al igual que el hospedaje también es gratis, así que a Daniel se le da su propia habitación con todas las necesidades básicas. Y para que todos estuvieran calmados, le dicen a todos que les darán explicaciones por la mañana, pero extrañamente se quedan dormidos tan pronto como se estrellan en la cama. Al día siguiente, Daniel se despierta con una llamada telefónica de Bob Diamond, su nuevo abogado defensor. Bob le pide a Daniel que se vaya a verlo para que puedan hablar sobre lo que está pasando y le da un consejo muy interesante, pues le dice que puede comer lo que sea porque no pueden engordar ni un solo gramo. Vistiendo la misma túnica que todos los demás recién llegados. Al llegar ahí pide una tortilla y un vaso de jugo de naranja, que llegan tan pronto como termina de hablar y sabe mejor que cualquier otra cosa que Daniel haya probado en la vida. Sin embargo, apenas puede tomar un bocado porque se les hizo demasiado tarde. Durante el viaje está hablando con una anciana sobre las formas en que murieron y las mascotas que dejaron atrás. Daniel llega a la oficina de Bob, quien procede a explicarlo todo. Las personas viven múltiples vidas y después de cada una hay un periodo de examen, en el que Daniel se encuentra en este momento. Todas las vidas se registran de principio a fin, por lo que un par de jueces las examinan y deciden si el alma está lista para pasar a la siguiente vida o si se debe regresar a la tierra para intentarlo de nuevo. Todos los que contienen túnicas usan alrededor del 5 al 3% de sus cerebros, razón por la cual la gente como Bob las llama Little Brains. A medida que avances en la vida te vuelves más inteligente, por ejemplo Bob usa el 40%, sin embargo al principio solamente tenía 3%, significando que las personas toman decisiones basadas en sus miedos. Siendo esto último muy importante para aprobar el examen, ya que Daniel debe demostrar que ha conquistado suficientes miedos durante su vida. Bob estará ahí como su abogado defensor, ayudándolo a presentar su caso, eligiendo recuerdos para mostrar a los jueces y yendo en contra del fiscal, que trabaja para el universo mismo y debe mantenerlo funcionando correctamente. Le cuenta que Bob solamente estuvo 6 veces en la Tierra antes de poder seguir adelante, pero Daniel ya ha estado más de 20 veces, aunque Bob lo apoya diciéndole que no se preocupe, ya que algunas personas no lo hacen bien hasta que cumplen 100 veces. El juicio de Daniel durará 4 días, durante los cuales revisarán 9 recuerdos de su vida. Luego de esto, Daniel y Bob van a almorzar juntos. Bob le cuenta un poco más sobre cómo funciona este lugar. Los niños no tienen que defenderse y automáticamente avanzan. Y los adolescentes son demasiado problemáticos, por lo que ni siquiera se molestan y los envían a otro lugar. Bob decide compartir algo de su comida porque le sabe horrible, ya que para Daniel es un manjar porque todavía no es suficientemente inteligente como para manipular sus sentidos. Ese mismo día, Daniel decide pasar la tarde viendo un comediante en el teatro local, pero el hombre no hace reír a nadie. Pero dentro, Daniel nota una hermosa mujer rubia entre la audiencia, que parece estar bastante aburrida con los chistes malos del comediante. Daniel responde uno de sus chistes y hace reír a todos en la sala, lo cual provoca que llame la atención de aquella chica. Esta última se le acerca a él y se presenta como Julia, quien cree que ha conocido a Daniel antes, un sentimiento extraño que Daniel comparte sobre ella. Los dos se llevan bastante bien y deciden salir del terrible espectáculo para poder caminar a solas. Daniel se encuentra divorciado y no tiene hijos, mientras que Julia también está divorciada pero tiene 2 hijos. Sin embargo, su juicio solo se analizará 4 de sus recuerdos. Unas horas más tarde, Daniel acompaña a Julia de regreso a su hotel, que es mucho más elegante del que él se hospeda, pero antes de ir se acuerdan para hablar por teléfono. Sin embargo, al día siguiente se entera que ya no pueden verse porque Julia irá a una fiesta con su abogado, pero hasta el otro día para que Daniel se encuentre con Bob y van a la oficina donde se llevará a cabo su juicio. Allí conoce a los jueces y también a la fiscal Lena Foster, quien para su mala suerte es famosa por ser una oponente extremadamente despiadada, y ella misma elige el primer recuerdo que se examinaría. El recuerdo aparece en una gran pantalla en la habitación, donde se muestra a Daniel cuando era un niño, siendo molestado en el patio del recreo y sin hacer nada para poder defenderse. Lena lo llama cobarde por eso, y Daniel trata de explicar que no había sido miedo, solamente era frustración porque no podía hacer nada. En ese momento, Bobby interviene para ayudar y elige otro recuerdo. Este recuerdo de Daniel era cuando era un bebé, viendo pelear a sus padres, ya que su padre estaba a punto de cachetear a su madre, pero se detuvo justo a tiempo cuando
cuando vio a llorar al bebé. Bob argumenta que esto le enseñó a Daniel el significado de la moderación, y fue la moderación lo que mostró en el patio del recreo aquel día que lo estaban molestando. A continuación, Bob presenta otro recuerdo de la escuela secundaria. En él, Daniel le da sus materiales de arte a un compañero de clase que sería expulsado, pero para su mala suerte el profesor se dio cuenta y el que se metió en problemas fue Daniel. Sin embargo, Lena responde reproduciendo otro recuerdo del mismo día unas horas después, cuando el papá de Daniel lo regañó por lo sucedido. Daniel se sintió tan presionado y cedió rápidamente, confesando la verdad sobre los suministros que le había dado. Bob cree que el acto había sido valiente independientemente de lo que había sucedido después, pero Lena argumenta que este desarrollo posterior borra el significado y trae el miedo de nuevo a la mesa. Al mismo tiempo, el juez dice es todo por hoy, por lo que Daniel se despide de Bob y luego posteriormente va a cenar a un restaurante japonés, donde se encuentra otro hombre que murió joven y tendrá 15 años de recuerdos examinados. Cuando regresa al hotel, Julia ya había llamado y dejado un mensaje antes de irse a la cama diciendo que lo extraña y que pueden verse al siguiente día, porque lo más importante es el amor. Al día siguiente, Daniel se sorprende al descubrir que Bob no pudo asistir y su abogado sustituto es Stanley, quien este último es un buen amigo de Lena, por lo tanto es evidente lo que sucedería. Daniel se siente en desventaja en este momento, pero los jueces comienzan el juicio de todos modos. Lena comienza a mostrar un recuerdo de Daniel como un hombre de 24 años, que había estado trabajando durante un tiempo y ahorró $10,000 para poder invertir. Un amigo de la universidad le había dado un consejo a Daniel para que invirtiera en Casio, pero Daniel se negó porque la empresa no le había ido bien en ese entonces. Hoy en día, sin embargo, Casio es un negocio muy exitoso, y esos $10,000 podrían haberse convertido en 37 millones. En cambio, decidió invertir en ganado que terminó muriendo. Daniel se queja que solamente está emitiendo un juicio basado en dinero, lo que Lena rápidamente niega, ya que se trata de las decisiones que ha elegido en su vida. Sin embargo, Stanley permanece en silencio y deja que Daniel hable por él. Y por si fuera poco, tampoco muestra un recuerdo para poder contrarrestar al de Lena. Por lo tanto, decide proceder a mostrar otro para su versión del caso. Este recuerdo muestra al adulto Daniel como un hombre casado, que le pide a su esposa que lo ayude a practicar para una entrevista entrante, porque quiere pedir un salario alto y necesita coraje para poder hacerlo. Sin embargo, cuando llega el momento de la entrevista, Daniel acepta el primer salario bajo que le ofrecen nada más al llegar. Lena le dice que esta es otra prueba sólida del miedo, y que Daniel apenas puede defenderse antes de que ella reproduzca un montaje de un montón de pequeños errores que, según Lena, son una buena manera de juzgar el proceso del juicio de Daniel. En este punto, Stanley no ha dicho una sola palabra para poder ayudarlo, así que Daniel decide dejar el juicio con mal humor, pero comienza a sentirse mejor tan pronto como encuentra a Julia, quien también acaba de terminar su examen del día. Ambos deciden visitar el pabellón de sus vidas pasadas, que es una atracción especial que te muestra 5 de tus vidas pasadas. Y Daniel se extraña cuando descubre que solía ser un nativo americano, mientras que Julia estaba increíblemente feliz por las diferentes vidas que le habían tocado, incluido el príncipe valiente y un ballenero. Después de tomar una travía hasta el campo de minigolf, charlan sobre lo mucho mejor que siempre se sienten cuando se ven, y cómo no pueden dejar de pensar en uno y el otro. Poco después, mientras lo pasaban muy bien, juegan al golf, y Julia finalmente confiesa cómo es que ella murió, lo cual para ella es muy vergonzoso. Simplemente tropezó, se cayó y se golpeó la cabeza, y ahí es donde fue con San Pedro. Después de pasar una agradable velada juntos, Daniel deja a Julia en su hotel, donde ella lo invita a ir a su examen al día siguiente si termina temprano. Sin embargo, es difícil para ellos decir adiós, y terminan besándose. A la mañana siguiente, Daniel se alegra que Bob haya regresado, aunque llegó un poco tarde. Aparentemente pasó el día anterior atrapado cerca del círculo interno del pensamiento, pero se niega a explicar qué es eso. Comienza el juicio nuevamente y Lena presenta un recuerdo de Daniel, sin querer subir al escenario para dar un discurso en presentación de la empresa, para la cual trabajaba anteriormente. Pero su compañero de trabajo lo empujó al escenario de todos modos, y Daniel se congeló. Afortunadamente se salvó de una posible vergüenza cuando el edificio fue evacuado, debido a una fuga de gas. Bob intenta argumentar que al subir al escenario es una señal de valentía, pero Lena lo niega, y le recuerda a todos los jueces que Daniel fue forzado a subir al escenario, y no pronunció ni una sola palabra. De hecho, nunca más intentó hablar en público. A continuación, Bob muestra un recuerdo de Daniel teniendo un accidente mientras conducía una moto de nieve en las montañas. Él se cayó y se rompió una pierna, por lo que tuvo que arrastrar su cuerpo a través de la nieve durante 2 millas. Pero Lena argumenta que la autopreservación no es valor real, y señala que al igual que lo que sucedió en el discurso, Daniel nunca volvió a intentarlo por miedo. Daniel lo niega rápidamente y explica que nunca volvió a intentar andar en moto de nieve porque toda la experiencia ya había sido horrible, incluso antes del accidente. Simplemente no le gustaba ese deporte en
en particular. A los jueces parece gustarles la forma en la que Daniel se defienda, así que sale a la sala de buen humor. Como terminaron rápido hoy, va al examen de Julia y llega justo a tiempo para ver el recuerdo de ella salvando a sus hijos. Ahora Daniel se siente inadecuado a su lado, pero aún quiere pasar tiempo juntos, por lo que decide cenar en el famoso restaurante italiano, donde piden 2 enormes platos de comida. La comida ahí es deliciosa y su conversación es divertida como siempre, pero las dos cosas ponen a Daniel extremadamente nervioso, ya que primeramente el mesero emite un sonido crítico después de escuchar que Daniel se está examinando 9 momentos durante el juicio, y segundo, Lena llega a cenar para el mismo restaurante que ellos, observando a Daniel y su comportamiento vergonzoso hacia el mesero desde unas mesas allá. Cuando termina la cena, Daniel acompaña a Julia a su hotel, donde ella le pide que pase la noche con ella, ya que siempre tiene que poner mucho trabajo de su parte. Sin embargo, estar con Daniel no requiere ningún esfuerzo, y Julia quiere pasar su última noche ahí juntos, porque no saben si podrán irse juntos también. Daniel quiere quedarse, pero aún así la rechaza, creyendo que no debería. Para él, Julia es más que una aventura de esa noche y no quiere arruinar su relación, ya que ha sido más increíble que cualquier otra noche que haya pasado con ella. Por lo que Julia le dice que lo ama y la pareja nuevamente se besa. Durante el viaje en el tranvía también tiene mucho que pensar, así que tan pronto como llega al hotel, la recepcionista de su hotel descuelga y le dice que Julia ha puesto un cartel de no molestar, lo que significa que no puede recibir llamadas, por lo que Daniel decide dejar un mensaje muy simple: te amo más que la vida misma y nunca he conocido a una mujer como tú. Te extrañaré siempre. Al día siguiente, en el examen final, Bob presenta un recuerdo a los años 30 de Daniel, ya que después de su divorcio tomó una decisión impulsiva por el bien de su propia felicidad, y en lugar de cobrar el boleto de viaje cancelado con su esposa, decidió ir de todos modos. Pero no solo eso, sino también decidió usar 1/3 de los ahorros de su vida para cambiar a primera clase. Bob piensa que esto requiere muchas agallas y le dice a los jueces que Daniel está listo para pasar a la próxima vida. Pero Lena no argumenta en contra nada de esto, pero presenta su recuerdo final, que se ha tomado ahí en Judgment City. La anterior noche se ve a Daniel rechazando a Julia porque estaba muy asustado. Sintiéndose mal por esto, Daniel admite que ese día sí tenía miedo, pero Bob va a su rescate y explica que en realidad había sido consideración, ya que era una forma de preocuparse por los sentimientos de Julia. Daniel estaba de acuerdo con esto y promete que trabajará tan duro como pueda en su próxima vida, claro, si se la conceden. El examen estaba hecho, por lo que 30 minutos después, tanto Bob como Daniel van a la oficina de Bob para ver cuál es el juicio final. Lamentablemente, Daniel debe regresar a la Tierra, y Bob le recuerda que retroceder no significa que tengan razón, avisándole que Daniel no recordará nada de esto cuando regrese. Momentos después, Daniel va al tranvía que lo llevará de regreso a la Tierra y ve a Julia en el automóvil diferente que la llevará a su nueva vida. Pero al recordar las palabras de Bob, Daniel se arriesga, abre las puertas con fuerza del tranvía, para luego saltar tras el amor de su vida. Después de esquivar algunos vehículos, Daniel sube al tranvía de Julia y grita que la ama, mientras que el sistema de seguridad del tranvía lo electrocuta repentinamente, pero aún así él sigue aguantando. Y todo esto está siendo observado por los jueces Lena y Bob, quien lo convencen de que eso es prueba suficiente para que Daniel se apruebe como valiente. Los jueces cambian de opinión y envían una orden para abrir el tranvía, lo que le permite a Daniel subir y unirse a Julia para vivir juntos en una nueva vida para siempre. Fin.